Hola a todos, ¿cómo están? Soy Daniel de la Osa y nací en La Habana, Cuba, en el 1962. Hace varias semanas que había decidido evocar con ustedes un tema que siempre estuvo dando vueltas en mi cabeza, porque conocí personajes en Cuba que estaban ligados al narcotráfico en los años 80, quiero decir al narcotráfico internacional. Estos personajes que vi algunas veces festejar por las noches en la Maison, en La Habana, que era dirigida por Cachita Abrantes. Y bueno, que tenía asiduos como Juanita Mateo, Maradona, el Guille Coppola. No quiero decir que estas personas que he mencionado estuvieran mezcladas al narcotráfico, sino sencillamente que como esas personas de élite muy conocidas iban allí, también iba gente poco conocida que tenía muchísimo dinero, que tenían mucho más dinero que todos ellos. Pero bueno, que iban en plan de divertirse una noche en aquel lugar tan lindo de La Habana donde yo trabajé varios años como músico. Pues allí conocí algunos personajes que estaban mezclados en aquella época con esta pequeña mafia, ¿no?, que había en aquella región de nuestro planeta y que muchas veces era tomada de una manera bastante ligera por el gobierno cubano. No así por el gobierno de los Estados Unidos, que ya perseguía a los narcotraficantes porque estaban inundando de cocaína los Estados Unidos. Resulta que Carlos Leder se había comprado un cayo en las Bahamas llamado Cayo Norman y él como piloto había comenzado a llevar personalmente la droga hacia los Estados Unidos, incluso antes de comprar Cayo Norman, porque él convierte este cayo en una base de suministros. Él aterrizaba allí con la droga, inclusive ya después había contratado pilotos y todo, pero bueno, Carlos Leder era un tipo de negocio, era un rebelde, por supuesto, en aquella época se manifestaba contra la deportación. Su gran causa fueron en realidad jóvenes negociantes, fueron jóvenes que lo que pedían era ser castigados por sus crímenes, cualesquiera que fueran, en su propia tierra. Lo que ellos tenían en su corazón y en su mente era no permitir nunca ser extraditados. La extradición comienza a ser pedida por el gobierno americano. Este tipo de deportación se llamaba extradición, como ya he explicado antes, porque se privaba al individuo de todos sus derechos y se cambiaba de país, inmediatamente siendo condenado por otras leyes, otro sistema judicial, que no era el mismo sistema que Colombia. Ellos en realidad lucharon siempre contra la extradición.
nunca contra ser condenados. Inclusive ya sabemos que Pablo Escobar se deja apresar, claro, con toda una serie de condiciones que él pone, y entonces construye su propia prisión llamada la Catedral, y entonces se hace apresar allí junto con todos sus socios, sus amigos, que van para la cárcel con él, para la catedral, y allí pasan un tiempo hasta que él sospecha de nuevo que iba a ser extraditado, se fugan de allí todos y se lían a balazos contra el gobierno, de nuevo, contra el Estado. Pero la extradición era una cosa ilegal. Y Carlos Leder es el primero de ellos. De esta gran élite fue solamente deportado Carlos Leder. Y esta fue la causa de Carlos Leder, que por contrabando de cocaína termina cumpliendo una pena de 33 años en una cárcel en los Estados Unidos y que finalmente es liberado después de haber negociado con el gobierno americano la detención de personajes como Noriega. Pues eso le redujo la pena y terminó cumpliendo solamente 33 años de cárcel. Yo lo he visto en varias entrevistas después de su salida de prisión, y lo que me ha llamado la atención de aquel hombre es que él no niega haber participado en aquel contrabando, no niega haber cometido un crimen de ese tipo. Por supuesto que niega todo tipo de violencia. Yo creo que fue un hombre que nunca mató a nadie, a pesar de las versiones televisivas que hemos visto en alguna que otra serie, hechas muchas de ellas, sin ninguna información fidedigna, sin haberle preguntado a él, que fue verdaderamente una parte de este movimiento. A mí, cuando yo veo hoy a Carlos Leder, yo digo, es increíble que este tipo parezca prácticamente un inocente, habiendo confesado su negocio, habiendo confesado haber transportado tantas y tantas toneladas de droga hacia los Estados Unidos. Pero es que parece un niño de teta al lado de los criminales actuales de hoy en día, que son los políticos. Es que sería comparable el cartel de Medellín a los descarados de Venezuela hoy en día. Maduro, Cabello, Padrino. Es que podemos comparar la criminalidad del cartel de Medellín, que eran negociantes. Bueno, sí, Pablo se volvió loco y entonces mató gente y todo eso, ¿no? O ordenó ejecutar personas. Era una guerra entre los militares de la época, el gobierno y los narcotraficantes, que no pensaban en aquella época que la droga fuera verdaderamente tan peligrosa como sabemos que es hoy. Se lo tomaban como un poco un juego, ¿no? Era un negocio y ya. Para ellos era un negocio y ya. Pero yo viendo a Carlos Leder, yo dije, es que este tipo no se puede comparar al gobierno cubano, a Díaz-Canel, a Fidel Castro, los verdaderos capos, los verdaderos culpables de que la droga haya atravesado nuestro país
en dirección a los Estados Unidos. Yo viendo a Carlos Leder, siento hasta una entrañable ternura por ese personaje, porque es que parece prácticamente inofensivo comparado a Daniel Ortega, ese viejo delincuente, alcohólico, drogadicto, contrabandista, asesino. Es que tenemos perlas en nuestra región. Y así viendo a Carlos Leder, que dedicó un gran tiempo, o casi todo el tiempo, en prisión a estudiar, porque en realidad Carlos Leder era un campesino. Era un muchacho que nació muy lejos, pero muy lejos de toda nuestra región, de padre alemán, y que finalmente terminó viviendo en Colombia, la cual él consideraba su patria. Incluso él cuenta que la impresión mayor que él tuvo fue cuando el avión despegó y él vio que estaba siendo deportado ilegalmente, porque en aquel entonces la deportación era ilegal. Hoy ya es legal, pero en el tiempo en que él fue deportado era aún ilegal y él fue el primero de los deportados. Véase, el único de los importantes. Pues él dedicó tiempo a estudiar, es un hombre que terminó comprendiendo que su actitud no había sido buena, terminó de cumplir su condena, ya no le debe nada a nadie, porque se quedó sin dinero, se quedó sin negocios, vivió una gran parte de su vida en prisión. 33 años es un largo tiempo. Pues así quería conversar con ustedes y hacer una comparación con los mafiosos, los capos de la droga de los años 80 y los capos de la droga en el mundo de hoy en día, que son presidentes de naciones y jefes de ejércitos, con aviones de combate, con submarinos, con navíos, con grandes ejércitos y además con una relación buena con los contras y con los paramilitares. Eso para mí es la verdadera mafia. Los narcotraficantes de hoy. Los capos de hoy en Latinoamérica, en nuestros países, en Cuba. Allí están los verdaderos capos. Les deseo que estén bien. No hablen nunca mal de nadie. Y que Dios los bendiga a todos también. Nos vemos. Hasta la próxima. El primer cuerpo desnudo junto a aquella boca que me robó un beso, fruto de un parque apagado que un guarda secretos de nuestros abuelos. Voy recordando la flor que regaló el olor a mi paisaje nuevo, como colibrí libando de un sueño mejor. Sigo siendo el mismo loco del mes que acabó y el año venidero, fruto de la misma mano de tu creador.